Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Me acompaña una vez más el profesor Mohammad Marandi, desde Irán. Profesor Marandi, muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias, Danny. Siempre estoy presente en Sí, dadle al botón de me gusta, todos. Vamos a entrar ahora en las últimas actualizaciones. Eso ayuda a impulsar el programa mientras lo hacemos. Así que, profesor Marandi, tenemos que hablar de esta operación de rescate. Estados Unidos afirma haber tenido un gran éxito en esta operación. Puedo mostrarlo ahora mismo. No voy a leerlo todo, pero esto es lo que Donald Trump anunció en su Truth Social, hablando de cómo lo conseguimos y de que fue una audaz operación de búsqueda y rescate. Ahora está sano y salvo. Se trata del piloto del F-15, derribado por Irán hace 2 días. El valiente guerrero estaba tras las líneas enemigas, en las traicioneras montañas de Irán, y tenía al presidente, al secretario de guerra, a todos a su lado, el Estado Mayor Conjunto, las 24 horas del día. Y lo sacaron. Admitió que había sufrido heridas, pero estará bien. Pero, profesor Marandi, Irán está diciendo algo bastante diferente aquí, y quiero asegurarme de que la gente entienda esta perspectiva, porque puede que no la escuchen en ningún otro sitio. Irán está calificando esta operación de fracaso absoluto. Esto es lo que, los medios iraníes, déjenme encontrarlo aquí. Bueno, primero, veamos las consecuencias de lo que afirman que ha hecho el ejército. Esto es lo que Irán ha publicado. Estos son los restos de todas las aeronaves que participaron en esto. Parece bastante victorioso, ¿no? Se oyen los bombardeos. ¿Puedes oír los bombardeos? Yo no puedo, pero te creo totalmente. No sé si el público puede. Todos, por favor, hacédselo saber y ya veré. Pero sí, quiero decir, este es el barbarismo que está ocurriendo ahora mismo en Irán. Todos. Y esto es lo que estaban haciendo las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, las operaciones especiales de la Fuerza Aérea, intentando rescatar al piloto derribado. Esto fue lo que pasó. 2 aviones MC-130 fueron destruidos. 4 helicópteros fueron destruidos en esta operación. Irán incluso afirma que esto no fue realmente una operación para rescatar al piloto, que podría haber habido algo más detrás. Pero aún así, estos MC-130 cuestan $100 millones, profesor Marandi, sin mencionar el hecho de que la justificación de Estados Unidos para explicar por qué se destruyeron estas aeronaves es que se quedaron atascadas en la arena al intentar despegar, lo que les obligó a destruir sus propios aviones. Irán dice que destruyeron su propio avión. No destruyeron el avión. Fue Irán quien lo hizo. Y que Estados Unidos en realidad estaba intentando matar al piloto y a quienes formaban parte de la operación de rescate, sabiendo que fracasaría. Así que, en primer lugar, ¿qué opinas de esto? Obviamente, hay mucha confusión propia de la guerra, y Estados Unidos realmente necesitaba una victoria. Pero tengo curiosidad por conocer tu reacción y tus pensamientos. Especialmente el contexto ahora mismo. No oí los incidentes y se murió el piloto. Oh, no. Que Estados Unidos estaba intentando a su propio piloto. Sí, no he oído eso. No lo he oído yo mismo. Pero lo que dicen los iraníes es que esos 2 aviones no se quedaron atascados en la arena, que los aviones resultaron dañados, fueron atacados en tierra, y que esto es lo que he oído, que los estadounidenses tuvieron que marcharse. También creen que no se trataba simplemente de rescatar a un piloto, sino que los aviones y los soldados estaban allí por algo más grande. Salió mal, y no tuvieron tiempo de llevar a cabo lo que fuera que querían hacer. Así que tuvieron que retirarse rápidamente. Personalmente, no creo que esto haya sido un éxito de ninguna manera. Destruir 2 aviones y 4 helicópteros, y el día anterior perder otros 2 aviones y 2 helicópteros. No es una buena señal.
Algunas personas dirían, bueno, ¿por qué no? Y estos eran solo lugareños, aldeanos, gente que vivía en esa zona. Tomaron las armas y fueron tras esos invasores. Pero algunos se preguntarían, ¿por qué Irán no tenía allí a sus fuerzas armadas? Irán es un país enorme. Tiene el tamaño del Reino Unido, Alemania y Francia juntos, e incluso más grande. En algunas zonas, la población es bastante baja, por lo que las defensas aéreas iraníes y la presencia militar tienden a concentrarse donde hay grandes poblaciones. Y el terreno allí, creo, muestra que no hay mucho movimiento. Pero en cualquier caso, esto definitivamente no es un éxito. Tener que destruir y bombardear 2 aviones dañados, o incluso si afirman que no estaban dañados, siguen siendo 2 aviones y 4 helicópteros junto a ellos. Aparentemente, había 4 helicópteros. Eso no es un éxito, especialmente si todo esto era solo para rescatar a un único piloto herido. Y vi algo, creo que fue en Sky News, donde alguien hablaba de este piloto. Viste que hubo una cobertura total, pero cuando masacraron a 168 niñas pequeñas en una escuela primaria, no vimos ninguna cobertura total. En realidad, no vimos ninguna cobertura, pero una de las personas en el programa de Sky News decía que lo estaban buscando y tratando de encontrarlo, y que eso ponía un rostro humano a toda la guerra. Y yo me preguntaba, ¿el tipo que bombardea a niños es el rostro humano de todo esto? Todos esos niños masacrados, todas esas mujeres asesinadas, todos esos trabajadores en fábricas quemados vivos por los estadounidenses e israelíes. Y el hecho de que Trump quiera devolver a Irán a la edad de piedra, no se ve a ningún medio occidental amenazando con devolver a Irán a la edad de piedra. Estas son amenazas de crímenes contra la humanidad. No ves ninguna indignación en The Guardian, ni entre esos izquierdistas europeos que fingen ser antiimperialistas. No ves nada de nadie. Solo demuestra la absoluta bancarrota moral de toda la clase política en Occidente. Y no me refiero solo a demócratas y republicanos. Hablo también de esos críticos convencionales de la política exterior estadounidense. Ya sabes, el lenguaje que utiliza Trump para deshumanizar a la gente. Y por supuesto, todos ellos son cómplices. Quiero decir, toda esta gente lleva tiempo diciendo que el régimen iraní es esto o aquello, y mintiendo. Incluso personas como, en fin, hasta los llamados izquierdistas y otros que están más o menos en los márgenes de la esfera política dominante, que por un lado dicen, no ataquéis, no bombardéis. Sí, son malos, son malvados, asesinan, masacran a decenas de miles de manifestantes pacíficos, y todo ese sinsentido. Y por supuesto, justo hoy, Trump admitió que estaba enviando armas a los manifestantes, según periodistas de Fox News que hablaron con él. Pero claro, todo eso es historia antigua. Simplemente repetirán el mismo sinsentido una y otra vez. Pero es realmente asombroso que estemos viviendo en una época en la que el líder de Estados Unidos puede amenazar repetidamente con devolver a la gente a la edad de piedra. Y nadie, absolutamente nadie, dice, este es un monstruo. Estos son monstruos los que están al mando. Y eso básicamente significa que todos son monstruos. Eso significa que todos en The New York Times, The Guardian, The Washington Post, Fox News, MSNBC, la BBC, todos son monstruos. No hay ninguna diferencia entre ellos, porque muchos de ellos tienen cuentas en Twitter. No veo a ninguno gritando ni tirándose de los pelos por las amenazas que se están haciendo contra el pueblo iraní. Pero en cualquier caso, esto no es una victoria, aunque pretendan que lo sea. Se suponía que esta guerra iba a terminar en 2 días y que luego nuestros misiles la acabarían en una semana. Y aquí estamos, en la 6ª semana, y los iraníes están golpeando con fuerza objetivos en este siniestro régimen de apartheid, este régimen genocida, y en todo el Golfo Pérsico, activos vinculados a Estados Unidos. Y está claro que Irán tiene el control. Así que si todo esto es una gran victoria para Trump, bueno, de acuerdo. Yeah.
Sí, bueno, la gente puede olvidarlo, especialmente en Occidente. Pero ese F-15 fue derribado cuando intentaba entrar en el espacio aéreo iraní por el sur. ¿Y qué intentaba hacer? Pues, evidentemente, iba a realizar ataques contra Irán, probablemente, si no completamente, contra civiles iraníes e infraestructuras civiles. Así que ese es realmente el punto de partida desde el que deberíamos comenzar. Por supuesto, los medios de comunicación occidentales no lo hacen. Pero aquí está el informe de noticias absurdo. No pude encontrar el enlace, pero proviene de alguien. Solo una cosa antes de que continúes. Sí, claro. Casi exclusivamente, los objetivos ahora son civiles, porque no han logrado destruir las capacidades defensivas de Irán. Están todas profundamente bajo tierra. La Fuerza Aérea de Irán está en túneles subterráneos, al igual que sus defensas aéreas. He publicado un video que muestra las defensas aéreas de Irán profundamente bajo tierra. Las sacan cuando las necesitan. La Fuerza Aérea las saca cuando las necesita. La Armada de Irán, como creo que ya mencioné en tu programa, también está profundamente bajo tierra, a lo largo de la costa del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán. Lanchas rápidas con misiles, todas preparadas. No destruyeron nada de importancia en la Armada. Bombardearon algunos barcos que estaban en el puerto, los que no se usaban para combatir. Así que la Fuerza Aérea, las defensas aéreas y, por supuesto, las ciudades subterráneas de drones y misiles, sus fábricas, siguen intactas. Y por eso, Irán lanza misiles y drones a diario. Por eso siguen derribando aviones. Se frustran y empiezan a bombardear barcos, cada vez más objetivos civiles. Bombardean bloques de apartamentos, bombardean hospitales. Lo que han estado haciendo en los últimos días es buscar nuevos tipos de infraestructuras civiles a las que atacar. Así que ahora están atacando universidades. Bombardearon la Universidad Shahid Beheshti hace un par de días. Y antes de eso, otra universidad técnica en Teherán. Están bombardeando universidades, están bombardeando, ya sabes, todo tipo de infraestructuras civiles. Y por supuesto, simultáneamente en Líbano, están bombardeando. Y hoy bombardearon una ambulancia en Irán, como han estado haciendo habitualmente. Cuando ven una ambulancia, la bombardean. Bombardean a los conductores de camiones. Puede que ya te lo haya contado la última vez. No estoy seguro de si me repito, lo siento. Un amigo mío, su cuñado, tiene un negocio y contrató a 2 camioneros para llevar mercancías de su ciudad a otra. Los bombardearon, y destruyeron los 2 camiones que se veían. Así que, este es el título course. Bombardearon un gran gaten indeterminado. En el puente de Karaj, así se llama. Sí, en Karaj. Y era de nueva construcción. Creo que estaba a punto de ser inaugurado. La gente estaba haciendo picnic bajo el puente, y entonces muchas personas resultaron gravemente heridas y muchas murieron, familias, niños, cuando todos los escombros y la metralla cayeron sobre ellos. Pero en Occidente no pasa nada. Quiero decir, al New York Times no le importa, a The Guardian no le importa. Hace apenas 4 o 5 noches, lo dije en otro programa, muy cerca de donde estoy ahora, a unos 15 o 20 minutos a pie, como mucho, en un lugar cercano llamado Plaza Artesh, bombardearon una concentración de personas. Te hablé de estas concentraciones. Cada noche hay reuniones de gente en todo Teherán y en todo el país desafiando al régimen de Trump y a la coalición de Epstein. Y les dispararon misiles a solo 15 minutos de aquí. Una mujer murió. Mataron a una manifestante. Alguien que estaba defendiendo la Constitución y las Fuerzas Armadas, y lo hicieron. Creo que te lo conté. El último viernes de Ramadán estuve allí, y hay grabaciones de ello. Creo que probablemente lo recuerdes. La gente estaba en las calles y las bombardearon. Dispararon misiles contra la manifestación.
Hay de hecho unas imágenes muy impactantes de una joven, una estudiante de doctorado de la Universidad de Teherán, hablando sobre por qué la gente no huye y por qué corean Allahu Akbar. Y mientras hablaba, un misil explotó detrás de ella. No sé si viste ese vídeo. Pensarías que en los medios occidentales ese vídeo se haría viral, que la invitarían a todos los canales de noticias, la BBC, Sky News, NBC, CBS. Quiero decir, estaría en todas partes contando su historia, una mujer, ya sabes, pero no lo harán. Eso, ya sabes, va en contra de las reglas. Así que todas esas jóvenes que están en las calles por la noche bajo fuego no huyen despavoridas, no se escapan. O durante el día cuando se reúnen, esas adolescentes que podrían simplemente bromear, irse a casa y hacer lo que hacen los adolescentes, se mantienen firmes en las calles. Estas son a las que quieren emancipar. Estas mujeres, estas jóvenes. Estas jóvenes tienen que ir y emancipar a esas, ya sabes, activistas vinculadas al régimen en Estados Unidos y por toda Europa, y a esos falsos izquierdistas y antiguos candidatos presidenciales y exministros del gobierno griego. No sé si lo oyes, el coche está bombardeando a Manta, bomba tras bomba tras bomba. Eso es un bombardeo a Manta. Sí, así que sí. Sí, sí. Bueno, sí, profesor Armani. Quiero decir, todos esos son puntos muy buenos. Creo que por eso nunca veremos una victoria de Estados Unidos en esta guerra, porque son las personas, los iraníes de a pie, junto con su ejército. Yo no puedo. Quizá el público pueda. Pero yo no, la verdad. Pero ya lo hemos oído antes en este programa. Es sin duda un crimen absoluto lo que está ocurriendo ahora mismo. Solo un segundo. Sí. Hay una manifestación justo aquí, y la gente se ha reunido. Hoy sí una explosión. Muchas explosiones. Muy cerca. Hay en las calles que nunca small min to tinspesa. Un auténtico criminal. Y bueno, para cerrar este punto sobre lo que ocurrió en esta ridícula operación para Serrano, que va en línea con todo lo que has dicho, esto es según Fars News, citando fuentes locales. Por supuesto, ya hablamos de la destrucción de los aviones de transporte y los helicópteros. También mencionan drones Reaper y drones Hermes. Pero aquí está la cuestión. Las fuentes sobre el terreno informan de la muerte de varios soldados estadounidenses. Creo que Irán ha dicho que murieron unas 9 personas de su lado, pero no está claro cuántos estadounidenses murieron en la llamada operación, que ni siquiera sabemos si era una operación de rescate para empezar. Mucha niebla de guerra, y todo proviene del profesor Morandi. El CENTCOM guardó silencio durante todo este asunto, desde el inicio del derribo del avión hasta ahora. Y ahora tenemos al profesor Morandi. Mientras escuchas, las bombas están explotando detrás de ti. Vamos a tener a Donald Trump en Pascua. La gente tiene que recordar que es domingo de Pascua, ¿verdad? Se supone que esta es la Guerra Santa, el presidente superpiadoso que dice ser. En domingo de Pascua está lanzando ultimátums, profesor Morandi, a Irán. Ultimátums absolutamente ridículos. Aquí están. Hoy dijo, el martes es el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno. No habrá nada igual. Abrid el maldito estrecho, locos, o viviréis en el infierno. Ya veréis. Alabado sea Alá. Y luego, profesor Morandi dio la hora del plazo. Aquí vamos, que por cierto es un plazo aplazado. Hora del este, dentro de 34 horas. Así que... Antes que nada, ¿qué opinas de esto? En cuanto a la evolución general de la guerra, los bombardeos continúan. Sin embargo, los medios estadounidenses informan de que estos bombardeos tendrán que emplear armas diferentes muy pronto, porque se están quedando sin misiles de largo alcance CHAS. Es posible que veamos más F-15, más F-35, más aviones cayendo pronto, ya que tendrán que acercarse más.
Pero ¿qué opinas de esas amenazas en Domingo de Pascua? Son tan de mal gusto, repugnantes y totalmente racistas, ya sabes, invocando a Alá. Quiero decir, ¿cómo reaccionas ante esto? ¿Cómo crees que está reaccionando Irán? Es un psicópata. Y los iraníes es un psicópata. Y los iraníes en particular están indignados con aquellos iraníes de la diáspora que han estado pidiendo la guerra. Y ya sabes, había una de estas mujeres de la diáspora, por lo visto, yo no lo he visto personalmente, que fue a un programa y no paraba de pedir que Trump bombardeara Irán. Entonces el presentador dijo, bueno, ya sabes, también están siendo atacados objetivos civiles, como que golpeó un puente. Y ella dijo, no lo hizo. Él siempre miente, no golpeó el puente. Yo no lo vi, estoy un poco confuso, puede que me equivoque un poco. Y entonces el presentador dijo, pero él afirmó que golpeó el puente. Así que, como ella decía que no golpeó el puente, el presentador repitió, bueno, él afirmó que golpeó el puente. Dijo, no, bueno, Trump siempre miente. Así que así de desconectadas de la realidad se han vuelto estas personas, en directo, para justificar los crímenes que se están cometiendo contra el pueblo iraní. Y por supuesto, esos seguidores de Trump, la base MAGA, todos, están implicados en crímenes de lesa humanidad porque los apoyan. Así que son cómplices. Pero también todos aquellos que repitieron las mentiras de unas 30,000, o ahora Trump dice unas 40,000 hoy. Y unas 45,000 magua. Ese es esa malpatsea. ¿Cómo se llama ese tipo? Dal. Quizás sea mejor no mencionar nombres. Todas estas personas son cómplices de crímenes contra la humanidad, cada una de ellas. Quienes repitieron las mentiras de 35,000, 80,000, 20,000, 10,000, el régimen asesinando a personas en las calles, todos son criminales. Cada uno de ellos. Todos son criminales. Sí. Y por alguna razón, ahora que hemos llegado a este ultimátum, otro de Donald Trump, Dropsite News dice que toda su forma de pensar en este momento es que quiere cerrar esta guerra en un par de días. Y si no, simplemente quiere hacerlo volar todo por los aires. Así es como lo está planteando. Pero Irán no parece inmutarse ante esto. Y ahora incluso, los medios occidentales tradicionales tienen que admitir que no solo Irán no se inmuta, sino que además tiene los medios para no hacerlo. No es solo psicológico, hay una base material por la que no se inmutan, porque pueden seguir adelante. Antes del programa hablábamos de estos señuelos, y es el propio New York Times quien admite que Irán está reparando rápidamente sus búnkeres de misiles, según la inteligencia estadounidense. Y estas son estimaciones conservadoras, evaluaciones prudentes. Pero aquí dice que Irán está desplegando un número significativo de señuelos y que Estados Unidos no está seguro de cuántos de los supuestos lanzadores que ha destruido eran reales. Aunque Selo News tenía una estimación de los lanzadores de misiles iraníes antes de la guerra, esa cifra no era precisa. Ha sido difícil evaluar cuántos lanzadores pueden estar en búnkeres o cuevas alcanzados por bombardeos estadounidenses o israelíes. Así que ni siquiera están seguros, en toda esta guerra, aparte de los civiles, la infraestructura, cualquier otro objetivo que hayan intentado atacar, de si realmente están alcanzando algo. Irán lo demuestra cada día, quiero decir ayer, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Haifa, cada Barashiva, estos son sitios israelíes, cada día, todos los días, no se detiene. Y eso me hace preguntarme, profesor Rodney, ¿este ultimátum es completamente insignificante? ¿Y cree usted que Estados Unidos, Donald Trump, está realmente intentando buscar una salida rápida de todo esto? Bueno, hay varias cosas que tenemos que discutir. Una es que sí, él está buscando una salida, y mientras hablamos, aparentemente está buscando una. Pero tenemos que ver qué hace realmente, porque lo que proponía antes era un completo disparate, y los iraníes no van a aceptar eso.
Las exigencias iraníes son bastante claras y, por supuesto, la clave de todas ellas es el control del estrecho de Hormuz. No tengo ninguna duda de que después de esta guerra seguirán controlando el estrecho de Hormuz. Ya, además de Omán, 2 países del Golfo Pérsico han hablado con los iraníes y han acordado trabajar dentro del marco de esta nueva situación. Así que tenemos que ver qué hace Trump, porque nada de lo que dice tiene ningún significado. Está constantemente cambiando de postura, y una firma de Trump no significa nada. Es un mentiroso en serie, un psicópata. Así que para los iraníes, negociar con Estados Unidos no tiene sentido. Los hechos sobre el terreno tienen que cambiar, no solo en el Golfo Pérsico, sino en toda Asia Occidental. Los hechos sobre el terreno tienen que cambiar. Parte de ese cambio, Irán ya lo está llevando a cabo. Está modificando el statu quo, cambiando la situación del estrecho de Hormuz. Eso es permanente, y no hay nada que los estadounidenses puedan hacer al respecto, es decir, el régimen de Washington. Pero tendremos que ver cómo se desarrolla eso. Si lleva a cabo más ataques monstruosos contra Irán, eso está por verse. Como hemos comentado repetidamente antes, y como llevo diciendo desde hace 7 u 8 años, de hecho, alguien me recordó que hablé en Press TV hace años. No sé dónde está el vídeo, pero hace años, antes del coronavirus, unos años antes del coronavirus, dije que si ocurría algo como lo que estamos viendo hoy, Irán destruiría todos los países del Golfo Pérsico. Y se volvió viral. Esa fue la primera cosa que dije que realmente se volvió viral. Y esto no es nuevo. Estaba claro como el agua desde el principio que este tipo de agresión llevaría a este tipo de respuesta, y que Trump y Estados Unidos no supieran cuántos misiles tenemos, y que luego, basándose en su ignorancia, lanzaran una guerra sin saber que habíamos desplegado. Yo sabía que habíamos desplegado. Lo sabía, y no estoy en el gobierno. Sabía que habíamos desplegado decenas de miles, si no más, de señuelos. Y muchos de ellos son muy avanzados. Creo que muchos son chinos, y de hecho generan calor. Exacto. Así que han estado bombardeando defensas aéreas señuelo, aviones señuelo, lanzadores de misiles señuelo, camiones señuelo, durante semanas. Y siguen haciéndolo, gastando miles de millones de dólares y desgastando sus aviones, destruyendo señuelos. No sé cuánto cuesta cada uno, probablemente lo mismo que un dron. Pero en cualquier caso, que ellos no sepan esto. Bueno, una vez más, no saben nada sobre Irán. ¿Qué saben cuando siguen diciendo que el llamado régimen es impopular, que mata a su propio pueblo? Pues bien, el pueblo es el que está en las calles, y son ellos quienes desafían los bombardeos. Entonces, ¿dónde están esos intelectuales públicos estadounidenses y europeos que han estado diciendo tonterías sobre Irán y contribuyendo a esa narrativa de un régimen impopular? Ya sabes, están completamente equivocados. Nadie va a unirse en torno a la bandera de un gobierno que mata a su propio pueblo. Hay decenas de miles de personas en las calles. Nadie debería creer esa mentira. Usan ese argumento de unirse en torno a la bandera para decir que, a pesar de todo, la gente sigue apoyando al gobierno. No, si hubieran matado a manifestantes pacíficos y aún así decenas de miles de personas siguieran en las calles, eso sería imposible. ¿Quién se reuniría en torno a una bandera así? Nadie lo haría. Por eso, el régimen de Saddam Hussein se derrumbó tan fácilmente. Por eso fue un paseo, porque la gente estaba harta y asqueada, cansada del régimen. La única razón por la que Saddam pudo luchar contra Irán fue porque ambos bloques estaban detrás de él. Le dieron armas químicas. Todos los regímenes árabes lo financiaban, enviaban tropas para ayudar y enviaban gente a trabajar para que él pudiera llevar a la gente común al frente y a otros a ocupar sus puestos. Por eso pudo. Cuando todo eso desapareció, cuando los estadounidenses invadieron Irak, no hubo una resistencia real. Solo después de la caída del régimen, empezamos a ver cómo la gente comenzaba gradualmente a resistirse, pero no por Saddam Hussein.
Así que esa tontería de unirse en torno a la bandera no es un argumento válido. Sí, se unieron en torno a la bandera, pero en torno a lo que consideraban el gobierno legítimo. Esa es la realidad. Pero esta gente en Occidente es tan ignorante sobre la realidad en el terreno, en las calles de Teherán, como lo es sobre la realidad bajo tierra en las bases de misiles, de drones, navales, aéreas y de defensa aérea de Irán. Sí, si alguien sabe algo de historia, si el gobierno iraní realmente estuviera haciendo lo que Estados Unidos, los medios corporativos dominantes, los grupos de expertos, el Pentágono y la CIA dicen sobre Irán, si eso fuera cierto, se estarían alineando con Irán. No estarían en guerra con Irán. Sabes, Danny, hay un buen libro que recomiendo a todos tus espectadores que lean. De hecho, ya he hablado de él en otros lugares. Se llama Going to Tehran, escrito por Flint y Hillary Leverett. Trabajaron en la Casa Blanca bajo Condoleezza Rice. Él era jefe de asuntos de Oriente Medio y ella jefa de asuntos del Golfo Pérsico en el Consejo de Seguridad Nacional. Personas muy importantes. Allí se conocieron y se casaron. En cualquier caso, finalmente dimitieron a causa de la guerra de Irak y escribieron Going to Tehran. Trata muchos de los mitos sobre Irán y creo que realmente merece la pena leerlo. Pero además, el libro básicamente dice que Estados Unidos debería intentar llegar a un entendimiento con Irán. Habla de la historia de Irán. Hay muy pocos buenos libros en inglés sobre Irán, casi todos son basura, pero este es bastante bueno. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero es un libro muy bueno. Y ya sabes, fueron atacados tanto por demócratas como por republicanos. Todos los medios corporativos los atacaron por todos lados. Y estas no eran personas de izquierdas o no sé, figuras políticas oscuras. Eran personas en centro de todo lo que estaba ocurriendo. Y así fueron atacados y marginados. Pero si la gente hubiera escuchado en lugar de atacarlos, no estaríamos donde estamos hoy. En lugar de escuchar lo que Joe Kent admite que fueron los sionistas y el régimen israelí quienes empujaron a Estados Unidos hacia la guerra, si los analistas estadounidenses hubieran escuchado a estas personas, pero no pueden, porque reciben su dinero de esos oligarcas y de la clase Epstein. Por eso todos los analistas escriben como lo hacen. Por eso todos los expertos que publican en grandes editoriales escriben como lo hacen, porque así es como se ganan la vida. Y así fue como estas dos personas fueron marginadas. Hillary Mann Leverett es judía. Ya sabes, atacado y difamado, pero es un buen libro para leer. En cualquier caso, Estados Unidos eligió la muerte y la destrucción durante los últimos 25 años, y creo que todas estas guerras que hemos visto, estas incontables guerras, fueron para llevarnos a esta guerra. Sí. ¿Recuerdas lo que dijo Wesley Clark? 7 países en 5 años, terminando con Irán. Bueno, esos 5 años se convirtieron en 25, pero eso fue lo que pasó. Sí. Sí, eso es lo que pasó. E Irán ha estado preparándose en cada paso del camino. Así que eso plantea la pregunta, profesor Moran. Si observamos el panorama de lo que dijo el general Wesley Clark, mucha gente ha señalado que Libia, Siria, Líbano, creo que Somalia, Sudán, Irak, y luego, o fue Afganistán, creo que fue Afganistán, Somalia y luego Irak. Todos esos países han sufrido algunos niveles muy extremos, otros menos extremos, de destrucción. Y muchos señalan que Irán es el único que queda. Pero ahora, cuando leo los informes sobre lo que Irán dice acerca de su operación Promesa Verdadera 4, hay toda una sección sobre la coordinación conjunta con Hezbollah, Irak y Ansar Allah en Yemen. Y esto es importante, ¿sabe? Parece que ha sido una sorpresa, que cada día, todavía, a pesar de que, ¿en qué semana estamos? La quinta de los ataques entre Estados Unidos e Israel. Sí, la sexta. Sí, ya estamos en la sexta semana, creo que es el primer día de la sexta semana.
Ahora que hemos llegado a este punto, profesor Morandi, estas operaciones no están disminuyendo. Quiero decir, justo ayer, Kuwait fue golpeado con fuerza, instalaciones energéticas y también una base naval. Así que ataques contra la energía y una base naval. Irán afirma que mató a 25 militares estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos durante la noche. Se atacaron objetivos israelíes. Y ya sabe, a varios barcos en el estrecho de Hormuz se les negó el paso. Así que Irán está muy activo, a pesar de estar supuestamente aislado, si tomamos la fórmula que se suponía que debía cumplirse. Entonces, ¿qué salió mal aquí, profesor Morandi? ¿Y cómo influye esto en el futuro de cómo terminará esta guerra? Es la arrogancia del imperio. Ya sabes, subestimas al otro. El otro es atrasado, es del tercer mundo, como les gusta decir. Son despóticos, están rotos, no son sofisticados como nosotros. Son jinetes de camellos, arenosos esto o arenosos aquello, así es como piensan. Desprecian a todos los demás y ahora tienen que enfrentarse a eso. La realidad es que Irán es un país muy sofisticado sometido a sanciones de máxima presión. Aunque Estados Unidos lo ha estado socavando mediante el terrorismo, como vimos hace 2 o 3 meses, durante aquella insurrección armada que estas élites occidentales fingen que no ocurrió. A pesar de todo eso, Irán ha sido capaz de desarrollar tecnología autóctona, de contar con sistemas de misiles avanzados y sistemas de defensa aérea avanzados que están bajo tierra. Y seguimos viendo cómo se utilizan. Los iraníes tienen mejores sistemas de misiles que Estados Unidos, a pesar de todo esto. Y luego tienes una nación, un país cuyo líder fue martirizado el primer día de la guerra. Y por eso nuestros altos mandos no estaban con él, estaban en otro lugar, en una reunión diferente. Fue martirizado. Se negó a abandonar su casa porque dijo que muchos iraníes comunes no tenían a dónde ir. Y a pesar de perder a esos comandantes y a él, en una hora comenzó la respuesta militar. Aunque no tuvimos un líder durante una semana, el país se mantuvo completamente estable. No hubo avalanchas en tiendas, supermercados, gasolineras ni estaciones de servicio en ningún sitio, ni por un día ni por una hora. Todo continuó con normalidad. Y eso se debe básicamente a que el pueblo estaba con el Estado, con la República Islámica. Y básicamente, durante toda una semana, antes, según la Constitución, se eligió a un nuevo líder. Estaban dirigiendo el país. La población estaba dirigiendo el país. El pueblo llevaba las riendas. Estaban gestionando la burocracia y las Fuerzas Armadas sin un líder. Por supuesto, la Constitución establece que un liderazgo de 3 personas debe hacerse cargo. Pero ya sabes, en esas circunstancias, en las que la superpotencia y todos sus aliados regionales, e incluso países como el régimen de Azerbaiyán y el régimen de Erdogan, contribuían a la guerra por distintos medios, como permitir el vuelo de aviones AWACS, fue algo extraordinario. Y por supuesto estaban proporcionando al régimen israelí combustible barato para ayudarle a llevar a cabo su genocidio en Gaza. A pesar de todo eso, vimos cómo la resiliencia del pueblo iraní mantenía al país no solo a flote, sino que además generaba una resistencia impresionante y extraordinaria, en la que Irán se enfrentó a Occidente en su conjunto. Quiero decir, los regímenes occidentales tienen demasiado miedo de traer aquí sus barcos y soldados porque saben lo que ocurriría, pero contribuyen de otras formas a la guerra, ayudando a Estados Unidos. Ya sabes, estas dictaduras árabes, todo este frente se creó contra Irán y ese eje de resistencia. Y por cierto, lo mismo puede decirse del Líbano. Hemos tenido esta conversación juntos varias veces. Hezbollah es incapaz, está muerto. Mucha gente dijo que estaba muerto. Estaba muerto. Pero ahora estamos viendo a Hezbollah, y el régimen israelí está tan frustrado que en lugar de atacar a Hezbollah, atacan casas y apartamentos. Los medios occidentales contribuyen a eso, medios controlados al estilo Epstein. Sus periodistas están en Beirut.
En Gaza, fingieron que como no estaban allí, no podían confirmar nada. Pero están en Beirut, y aún así no cuentan la historia. Dirán que Hezbollah está atacando, o que el régimen israelí está atacando bastiones de Hezbollah en Beirut, es decir, bombardeando bloques de apartamentos y masacrando a la gente. Así que los medios occidentales intentan encubrirlos tanto como pueden, aunque todos esos periodistas saben perfectamente que están mintiendo y engañando al público. Así que, en general, estamos viendo error tras error de cálculo, ya sea sobre el apoyo que Irán tiene entre la población, sobre si sus capacidades militares son efectivas o no, sobre si Hezbollah cuenta con apoyo público o popular, o sobre si tiene la capacidad de resistir. Y luego, por supuesto, está Irak y la resistencia en Irak y en Yemen. Si Estados Unidos intensifica el conflicto bajo Trump, no tengo ninguna duda de que, si ataca la infraestructura vital de Irán, lo cual serían crímenes de lesa humanidad de los que presume abiertamente, y a nadie en Occidente parece importarle, entonces nosotros haremos lo mismo. Toda la infraestructura de esas dictaduras familiares árabes desaparecerá en los próximos 3 o 4 días, y esos regímenes se derrumbarán. Irán no se derrumbará, pero esos regímenes sí. Se habrán ido, y cada vez que haya un nuevo régimen, sin duda estarán cerca de Irán. Esos esclavos, sirvientes por contrato y trabajadores, muchos de ellos ni siquiera son de esta región, quizá acaben controlando el país. ¿Quién sabe? El pueblo de Bahrein por fin podrá tener su propio gobierno, y en Kuwait y otros lugares por fin podrán tener un gobierno sin un déspota. Así que no creo que los estadounidenses, no tengo ninguna duda de que los estadounidenses no tendrán la ventaja. Todos sus activos en el Golfo Pérsico, valorados en billones, desaparecerán. Y no habrá más petróleo, ni más gas, ni más productos petroquímicos. Nada saldrá del Golfo Pérsico durante años. Así que incluso si llegamos a un acuerdo y el estrecho de Hormuz está abierto, si no hay barcos, ni petróleo, ni gas, ni GNL, ni fertilizantes, entonces, ¿cuál es el sentido? Sí, y si esas son las condiciones materiales, profesor Manny, que muy probablemente serán las condiciones sobre el terreno, entonces, lo que tenemos, como usted predijo y ha dicho aquí muchas veces, es una crisis económica global. Esa será la situación, y ya nos dirigimos hacia ella. Y luego imagina, Mikey, miremos solo a la India. Hemos visto cómo al régimen israelí no le importan ni el pueblo indio ni nadie más. Muchos indios, lamentablemente, debido a su visión del mundo, apoyan al régimen israelí y sus políticas genocidas. ¿Qué ha provocado esta guerra israelí contra Irán? Ha provocado el cierre del estrecho de Hormuz, y ahora el régimen israelí sigue intentando escalar y destruir la infraestructura de Irán para empujar a Irán a hacer lo mismo. ¿Y qué pasará con la India? La economía india se derrumbará. Ya está en serios problemas. ¿Durará el gobierno indio? Habrá crisis en el país durante años. El país es, ya sabes, muy pobre en su mayor parte. Así que, ya sabes, India, Brasil, todos los países, todos van a enfrentarse a un futuro muy oscuro por culpa del sionismo, por culpa de Israel, por culpa de Netanyahu y Trump. Sí. Sí, y solo quiero dejar esto claro para alguien. Sabes, tengo este artículo aquí en el canal. Quiero decir, todas las fuentes que usamos aquí en el canal para los temas que tratamos, especialmente sobre la guerra, ¿verdad? Todo lo que tienes con las guerras es que tienes a Irán. Tienes lo que Irán está diciendo y lo que Irán está publicando en sus medios, además de otros tipos de información que nos ayudan a entender el punto de vista de Estados Unidos y el de Israel. Eso es básicamente todo. Así es como podemos obtener información sobre lo que está ocurriendo. Ahora, los medios israelíes son siempre tan interesantes, profesor Morandi, porque aunque la Hasbara y la inclinación a mentir son realmente fuertes, la fuerza de la mentira es realmente fuerte en Israel. Aún así, es tan, como dirían los chuds de MAGA, tan copito de nieve. Realmente no puede manejar ninguna reacción, ninguna respuesta, ninguna represalia, ninguna resistencia.
Cuando la hay, entra automáticamente en pánico y, de hecho, empieza a difundir algo de verdad entre todas las mentiras. Y aquí tienes una. Las FDI admiten que Israel sobreestimó el daño a Hezbollah y creen que Irán puede seguir lanzando misiles mientras continúe la guerra. Lo verás, esto es del Times of Israel. Lo verás en todos los medios israelíes casi todos los días. Verás esos pequeños fragmentos de verdad. Y ya sabes, justo ayer, el presidente Rouhani y Hezbollah dijeron que atacaron activos navales israelíes. Quiero decir, esto es solo. El nivel de represalias al que se enfrentan Israel y Estados Unidos no se vuelve, a pesar de lo que diga Pete Hegseth, menos severo. Parece que es igual de severo, o incluso más, especialmente a medida que las consecuencias se acumulan en torno a Israel. Interceptores de defensa aérea menguantes, misiles de largo alcance de ataque a distancia cada vez más escasos. Y luego, por supuesto, está el hecho de que cuanto más tiempo pasa Irán, más empiezan Estados Unidos e Israel a entrar en pánico sobre cómo pueden conseguir lo que quieren de todo esto, y comienzan a tomar decisiones realmente desastrosas, como por ejemplo, enviar tropas estadounidenses a Irak. Quiero decir, este ha sido el nivel de escalada que hemos estado presenciando, Morandi. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo ves la trayectoria general, dado que recibimos, especialmente de Israel, Estados Unidos, de hecho, probablemente ahora que se ha puesto al frente, parece incluso menos fiable que los medios israelíes, que están en pánico en este momento, porque Israel parece tener la piel mucho más fina cuando se trata de lo que le está ocurriendo? Bueno, sabes, en el pasado siempre vimos lo brillantes que eran los israelíes con las Bará. En realidad son bastante torpes, bastante necios y bastante ignorantes. Incluso su política es guerra perpetuas. Una guerra prolongada. Los iraníes quieren alargar este conflicto porque quieren que Estados Unidos sea castigado. Quieren asegurarse de que una guerra como esta no vuelva a ocurrir. Sin embargo, los israelíes no parecen entender que cuanto más se prolonga, cada día que continúa, más se vuelve el mundo en su contra. Como decía antes, cuando la economía global se derrumbe, la gente dirá que esto fue obra de Trump y Netanyahu y que todo tiene que ver con el sionismo. La gente de todo el mundo atribuirá su miseria al régimen israelí y al sionismo. Ya lo ven como un régimen genocida y monstruoso por Gaza, y ahora también por Líbano y la guerra no provocada contra Irán. Pero ahora, además de todo eso, va a haber una miseria global. Solo estamos viendo una pequeña parte de lo que está por venir. Habrá una gran agitación en las próximas semanas y no va a ser agradable. Y sabes, no me alegra, porque la gente en todas partes, todos nosotros, tus espectadores, tus oyentes, todos se verán afectados de manera negativa. Pero todos van a atribuir esto al régimen israelí. Y además, el régimen israelí es un régimen diminuto, débil y vulnerable. Su fuerza Paulo de Toro en el Forces Taxmength, Dad Trinity en particular. Bueno, si hay una crisis económica global, no estoy muy seguro de hasta qué punto un público estadounidense enfadado va a aceptar seguir apoyando al régimen israelí como si todo siguiera igual. Así que no estoy seguro de que esto sea un movimiento inteligente por parte del régimen. Creo que en realidad le va a perjudicar mucho. Pero esto es una vez más la arrogancia del imperio. Se sobreestiman a sí mismos y subestiman a todos los demás. Y en última instancia, así es como colapsan los imperios. Ya hemos visto en las últimas décadas cómo el imperio estadounidense ha ido cuesta abajo. Y creo que ahora, con esta guerra, va a decaer mucho más rápido que cualquier cosa que hayamos visto antes. Sí, y el apoyo a esta guerra ya es muy bajo. Va a disminuir aún más. Y sin embargo, tenemos a la administración Trump, Donald Trump en persona, solicitando, aunque parezca increíble, profesor Morandi, un presupuesto de defensa militar de 1,5 billones de dólares, entre comillas, argumentando que todo lo demás debe recortarse para que esto sea posible.
A pesar de que esta guerra ya no cuenta con el apoyo público de ningún tipo de mayoría, ni mucho menos de una pluralidad. Es un apoyo minoritario. Solo está empeorando, y empeorará cuando se den esas condiciones, profesor Morandi, que usted ha señalado y que ya están ocurriendo. Así que, mientras la economía se deteriora y la gente paga más en la gasolinera, él quiere quitarle más dinero al pueblo y dárselo al complejo militar industrial que está controlado por un puñado de multimillonarios. Pero, ya sabes, creo que la realidad va a menos que Trump realmente dé marcha atrás. Creo que los acontecimientos que se avecinan, las dificultades económicas globales que vienen, van a cambiar las cosas de maneras que ahora mismo no podemos prever. No, solo vemos lo que ya es evidente, que a pesar de todo lo que se ha invertido en esos 1,5 billones de dólares, parece una súplica. Necesitamos esto para reconstruir todo lo que hemos perdido. Pero esa no es la realidad. No es tan sencillo. Como han comentado muchos analistas en este programa, no se puede simplemente lanzar dinero a fábricas destruidas, sistemas Patriot destruidos, bases militares destruidas. No se puede hacer eso. Sí. Sabes, ante todo, una cosa que deberías señalar es que la región del Golfo Pérsico va a volverse muy cálida muy pronto. Habrá arena, habrá tormentas de arena, va a estar seco, y todos estos son países desérticos. De hecho, en Irán ahora mismo, solo durante las primeras semanas de la guerra, tuvimos nieve, mucha nieve al norte de Teherán y en las montañas. También ha estado lloviendo mucho en las últimas semanas, así que las montañas aquí están llenas de nieve. Si miras hacia las montañas en Teherán, es una vista muy bonita. Pero en la región del Golfo Pérsico, todos son desiertos y va a hacer calor muy rápido. Y si hay una escalada y Estados Unidos destruye nuestra infraestructura crítica, si se destruye al otro lado del Golfo Pérsico, todos tendrán que marcharse. Decenas de millones de personas tendrán que desplazarse. Pero además de eso, todas esas armas estadounidenses que han colocado aquí, las más sensibles, aviones de combate y demás, se verán gravemente afectadas por la arena, y repararlas será muy costoso. Así que, si alguien piensa que ese $1,5 billones se va a destinar a armas futuristas, creo que gran parte de ese dinero se va a gastar simplemente en reparar los camiones, los vehículos, el equipo, los aviones y todo lo demás, porque las cosas van a deteriorarse muy rápidamente. Sí, y a lo largo de varios años, recordad todos, a lo largo de varios años, en una cantidad muy limitada, así es como funciona el complejo militar industrial. Ellos maximizan. Y aquí no tienen la infraestructura necesaria para proteger su hardware. No están en bases militares porque Irán ha destruido todas esas bases. Así que están en el desierto, al oeste de Arabia Saudí, en Jordania y en otros lugares. Cuando llevaron a cabo la guerra contra Irak, o ambas guerras, trajeron infraestructura para una estancia a largo plazo con el fin de proteger sus activos. Pero aquí simplemente los enviaron a toda prisa y no están en los lugares donde normalmente se quedarían. Esto va a tener costes ocultos que simplemente no se están calculando. Y además, el coste actual, verás, esta guerra está costando, no sé, un par de miles de millones de dólares al día. Es mucho más que eso. El petróleo, el gas, los fertilizantes y los productos petroquímicos que estas dictaduras familiares árabes no están exportando en este momento. Todos están perjudicando a la economía estadounidense, porque gran parte del dinero va a acciones y bonos de Estados Unidos. Mucho de ese dinero también se destina a la compra de armas estadounidenses que ni siquiera pueden usar porque no tienen, ya sabes, pensé que eran 400,000 personas. ¿Cómo van a usar todos esos aviones? Básicamente son para sobornos, para comisiones, para ambos lados, ya sabes, personas influyentes en el gobierno de Estados Unidos, príncipes de este lado. Así que ese dinero, ya sabes,
Ese dinero no está disponible en ningún sitio porque no están generando ingresos y su infraestructura está siendo dañada. Y si se destruye, entonces todo cambia. Así que hay un tipo de daño de múltiples capas a la economía estadounidense que se irá revelando gradualmente con el tiempo. Sí, y hay dos puntos finales sobre los que quiero que comentes. Hay una pregunta del público, pero antes quiero compartir una noticia de última hora. Así que, ya sabes, cerrando el círculo, mientras hablamos, se están revelando muchas cosas. Patricia Marins, que es muy fiable y hace un gran trabajo independiente sobre asuntos militares y geopolítica, publicó esto. The Geopolitics, un amigo del programa, publicó una imagen que no mostraré aquí por cuestiones de censura, pero ya han difundido una imagen que, según ellos, demuestra que en uno de los C-130 derribados por Irán, en esta llamada operación de rescate, había un estadounidense, un piloto de Estados Unidos, que fue esencialmente incinerado. Podéis verlo, así que todo el mundo puede comprobarlo después si quiere ir a Didi Geopolitics. Pero aún así, la profesora Marins está revelando algunas noticias sobre cómo las fuerzas estadounidenses intentaron utilizar una antigua pista de aviación agrícola en Irán. Irán ya estaba preparado para la emboscada, y luego ella detalla todos los costes de las pérdidas que Irán logró infligir, en términos de los helicópteros, los 2 aviones de transporte, y luego, quiero decir solo esto, profesor Morandi, es devastador. F-15, A-10, drones MQ-9, otro A-10 dañado, helicópteros Black Hawk. Quiero lista sigue y sigue y sigue. Y esto es solo en las últimas 72 horas, más o menos. Estamos hablando de daños enormes a lo que se supone que es la Fuerza Aérea, imperturbable, imparable, invencible. Además de todos los daños a las bases, todos los daños a Israel, todos los daños a la infraestructura del Golfo, petróleo, gas. Quiero decir, sí, decir que el coste es el que ellos afirman, $2,000 millones. Es ridículo. $2,000 millones al día, en absoluto. Si cuentas lo que Hezbollah está haciendo a Israel, han destruido más de un centenar de tanques. Esos son como $600 millones. Así que estamos hablando de una cantidad enorme de dinero. Yemen o ranks Spall. Lo que ocurrirá, quiero decir, cuando eso pase, vamos a ver el petróleo. La gente piensa que los mercados petroleros están ahora mismo absolutamente en crisis, pero aún no hemos visto nada. Así que, tu reacción final ante esto. Y luego la última pregunta que hizo un miembro del público, creo que es la única, pero lo comprobaré. No, hay un par, pero aquí va una de ellas. ¿Qué opina el profesor Marandi de que la mayor parte del mundo esté del lado de Irán? Es realmente asombroso, en realidad, lo popular que se ha vuelto Irán en todo el mundo y cómo a los suníes se les ha enseñado, por parte de los cataríes, Erdogan, Arabia Saudí y los Emiratos, a odiar a los chiíes. Se les ha inculcado el sectarismo. Y ya sabes, estos regímenes han estado apoyando al ISIS, Al-Qaeda y la guerra sucia en Siria. Pero ahora todo está saliendo a la luz. Así que vemos un enorme apoyo entre los suníes de todo el mundo al eje de la resistencia. Ahora ven claramente la propaganda, ven claramente las mentiras sobre Siria e Irán. Todos estos regímenes están apoyando o han seguido haciendo negocios como de costumbre con Netanyahu. Y es el eje de la resistencia el que está haciendo los sacrificios. También vemos mucha cooperación en el Líbano. Y entre los países del sur global, se ve tanto a la izquierda como a buena parte de la derecha apoyando a Irán. En América Latina, África y en toda Asia, incluida la India, hay mucho apoyo. Me parece que en Occidente, hablaba con uno de tus invitados, alguien que ya ha estado en tu programa antes, un amigo mío de hace 20 años. Me decía que en Occidente hay personas, no necesariamente la mayoría, pero un grupo muy interesante, cuyas opiniones sobre la guerra y sobre Irán han cambiado de forma drástica. Así que ya sabes, esto es obra suya.
Occidente que se ha comportado de manera vergonzosa respecto a Gaza, al Líbano, a los palestinos, en el mundo. Lebanon, with regards to Palestinians, with regards to the entire world, but especially in these last. Pero especialmente en estos 2 o 3 últimos años, la fachada, la máscara, ha caído. Y la gente ve la realidad de lo que son las élites occidentales. La gente en Occidente también lo está viendo. Así que el mundo está cambiando. Y por eso creo que la gente debería leer más sobre Irán. La gente debería leer, como dije, el libro Going to Tehran y cosas por el estilo. Verán que Irán es en realidad, en mi opinión, parte del eje de resistencia. Son estrellas brillantes de la humanidad. No me molesta que alguien me ataque, me insulte o me amenace de muerte o lo que sea. No me importa. Hacemos lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que creo. Creo que mucha gente empieza a darse cuenta de que la propaganda no es más que propaganda. Sí, efectivamente. Efectivamente, profesor Morandi. Solo estoy mostrando el resto de los superchats. Alguien preguntó si el piloto de rescate sigue con vida. En realidad no lo sabemos. Solo tenemos información por lo que dicen Pete Hegseth y Donald Trump. Alguien planteó un buen punto aquí. Cerrar el estrecho de Hormuz y hacer subir el precio del petróleo por encima de los $200 impulsaría al mundo a reducir significativamente el uso de combustibles fósiles y sería algo positivo en la lucha contra el cambio climático. Quiero decir, el sector de energías renovables de China sin duda va a prosperar por esto. Pero no sé si tienes alguna reacción. Esto no va a ser algo bueno, va a ser trágico. Tenemos que recordar siempre, Irán no empezó esta guerra. Si ves los medios occidentales, pensarás que Irán lo hizo. Irán no quería esta guerra. En ningún momento Irán inició la escalada, en ninguna fase. Esperaron a que eso ocurriera. Y la gente critica a Irán. Dicen, ¿por qué no responden? Pero los iraníes tienen límites morales. Sí, la República Islámica de Irán tiene límites morales basados en sus creencias religiosas. Tiene límites morales. Es difícil para mucha gente, los mulás en Irán matan a la gente en las calles, los acribillan día y noche, y todas esas tonterías. Las mujeres son las que están preservando la revolución. Son ellas las que están en las calles cada noche, ahí fuera en el frío. Llueve y nieva, hace frío. Teherán es fría, sigue haciendo frío. Irán no es todo desierto. Tenemos bosques en el norte, y ahora mismo hay mucha nieve en las montañas alrededor de Teherán. Y estas jóvenes, recuerda, estoy hablando de las jóvenes, están en las calles bajo la lluvia y la nieve. Ahora hay menos nieve, pero sigue lloviendo. Ayer y anteayer tuvimos lluvias intensas en Teherán. Estás en las calles, amenaza de muerte y destrucción. Porque esos monstruos, esos pilotos, dicen misiles. Así que, ya sabes, todas esas narrativas sobre Irán son tonterías. Pero sí, Irán tiene límites morales, así que espera que la otra parte escale. Pero cuando la otra parte lo hace, ellos responden con fuerza, igual que cuando atacaron nuestras plantas petroquímicas y el puente el otro día, ayer y anteayer. Todos esos eran objetivos civiles. Ahora los iraníes han tomado represalias. ¿Pero qué hacen los iraníes? Anuncian de antemano que van a atacar, aunque eso ayude a la otra parte a preparar sus defensas. Aún así, lo dicen por adelantado. Y han estado atacando plantas petroquímicas y otros lugares en algunos de estos países del Golfo Pérsico porque tienen un sentido de moralidad. En Irán no queríamos esta guerra, nos la han impuesto. Pero con suerte, con la derrota de Trump, ese loco y psicópata, y de Netanyahu, el gran mal, y del sionismo, el gran mal de nuestro tiempo, tendremos paz. Pero no. Si de repente se quita el petróleo, el gas, los fertilizantes y los productos petroquímicos a la gente, se va a crear una catástrofe global y probablemente hambre. Así que la gente tiene que presionar al régimen de Trump para poner fin a esta locura. Veremos qué pasa. Sí, alguien señaló que dos MC-130 pueden transportar a 180 paracaidistas.
o a 120 si llevan equipo. Entonces, ¿qué estaban haciendo cuando aterrizaron, solo para ser abandonados o destruidos? Eso significa que, claro, no sabemos exactamente cuántos había a bordo, pero probablemente haya muchas bajas si no podemos localizarlos en absoluto. Pero también, ya sabes, puede que haya habido más bajas. Puede que haya habido muchas bajas, no lo sé. Y si lo del piloto es cierto, entonces eso indica que no están diciendo la verdad. Pero ¿por qué tantas tropas? Exactamente. Así que esto es más que eso. Esto es lo que dicen los iraníes, que estaban planeando algo y no salió bien. Sí, parecía que estaban haciendo pruebas. Quiero decir, no sería una sorpresa si estuvieran usando el derribo de este piloto de F-15 como una especie de ensayo para algo. Ya sabes, hasta dónde pueden llegar. En cualquier caso, se resistían a la estuvo, obviamente. Sí, Por eso fueron eliminados. sí. Y fracasó estrepitosamente. Quiero decir, solo el avión ya fue un desastre. Supongo que saldrán más cosas, profesor Morandi, a medida que se conozcan los detalles. Pero quiero agradecer a todos los que nos enviaron superchats. Haced preguntas, por supuesto. Eso está genial. Todos sabéis que el profesor Morandi ha dicho varias veces en esta transmisión que había bombas sobrevolando muy cerca. Está trabajando muy duro aquí. Así que, si queréis que su voz se escuche después de esta transmisión, dadle al botón de me gusta, porque eso le dice a YouTube que este vídeo merece la pena verlo cuando terminemos el directo. Hacedlo, es lo mejor que podéis hacer gratis. Y por supuesto, podéis apoyar este programa en la descripción del vídeo más abajo. Volveré mañana con Justin Podur y John Elmer. Van a hacer una entrevista de situación y vamos a analizar la situación militar que han estado siguiendo. Mañana, lunes 6 de abril, a las 4 p.m., hora del este. Profesor Morandi, ¿quiere decir algo antes de que terminemos? No, nothing. Just thank you. No, nada. Solo gracias. Y gracias a tu audiencia por escuchar. Nadie debería desanimarse nunca. Esa es la realidad de la existencia humana. Simplemente debemos hacer lo que tenemos que hacer, y si lo hacemos, es suficiente. A veces la gente se deprime o se desanima, pero no deberían. O se sienten culpables por lo que hace su gobierno. Pero si están resistiendo, oponiéndose, siendo activos, creando conciencia, no tienen nada de lo que avergonzarse ni por lo que disculparse, porque no es obra suya. Sí, una gran manera de terminar el programa. Todos, dale al botón de me gusta antes de iros. Estaremos fuera un tiempo, pero volveremos.